Perfecto. Y vamos a comenzar con la clase del día de hoy. En esta ocasión trabajamos con lo que viene siendo la hoja de cálculo. Primero que nada, me gustaría saber, cuando escuchamos el término hoja de cálculo, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? ¿Qué se le viene a la mente al escuchar el término hoja de cálculo? Tic toc, tic toc, tic toc. Pues bueno, este, cuando hablamos de una hoja de cálculo, señoritas jóvenes, estamos hablando precisamente, pues, de algo que se utiliza para calcular. En esta ocasión, ese algo se refiere a un software o programa de computadora. Em, Nuevamente, cuando hablamos de hojas de cálculo, vamos a tener diferentes tipos de hojas de cálculo, no solamente diseñadas por una compañía. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Las más populares son las desarrolladas por la compañía de Microsoft. Ahora bien, el software especializado de la compañía Microsoft para trabajar con hojas de cálculo, pues viene siendo Excel. Y entonces, si hablamos de Excel, vamos ahorita a abrir un libro de trabajo. Aquí vemos, por ejemplo, las diferentes aplicaciones y aquí tenemos este iconito que aparece como en color verde y con una letra X, le damos clic y me aparecen aquí las opciones. Para abrir la hoja de cálculo, le damos aquí donde está libro en blanco, la primera parte. ¿Ok? A diferencia de lo que viene siendo Word, en Word recordemos que lo que hacíamos era trabajar una hoja que parecía una hoja de máquina virtual. En esta ocasión, vemos que tenemos como ciertas casillas. Estas casillas que podemos visualizar en la pantalla se conoce con el nombre de celdas. Y para poderles asignar un nombre a estas celdas, se utiliza una referencia cruzada. Aquí tenemos, por ejemplo, las letras. Las letras indican todas las celdas que están dentro de esta columna. Las letras indican columnas. Ahora bien, los números indican filas. Las columnas, recuérdenlo bien, son en vertical, luego me dicen como que paradas, y las filas son en horizontal o acostadas, ¿sí? Entonces, letras se utiliza para columnas, números se utiliza para filas. Ahora bien, les decía, cada una de estas casillas se denota con un nombre en específico, que es una referencia cruzada. ¿Por qué? Por el número, por la letra, perdón, de la columna y el número de la fila. Si se fijan, aquí tengo seleccionada una celda. ¿Y qué nombre recibe esta celda que voy a colorear en amarillo? Esta celda que coloreé en amarillo, si observamos en la parte superior izquierda, aquí aparece, es la celda F5. Ahí se ve. Si nos seguimos desplazando, pues va cambiando el nombre o la celda de referencia. Aquí tenemos el cuadro de nombres de cada una de las celdas. En esta ocasión me seleccioné de este lado, lo que se puso ahí como que delimitado por un cuadrito o un rectangulito, perdón, en color verde. Esta viene siendo la celda M4. Aquí lo podemos ver, M4. Entonces, esto viene siendo Excel. Y la intención de tener la información ordenada en celdas o en cada uno de estos recuadros es precisamente poder organizar la información. Si nosotros quisiéramos escribir una carta, por ejemplo, este no es el software apropiado. Claro que lo podemos hacer. Sí se puede, hay ciertas funciones o ciertas características que podemos utilizar. No obstante, vuelvo a insistir, no es el software o programa más apropiado para desarrollar una carta. Recordemos que en ese caso teníamos el Word. El Word es denominado como tal procesador de texto.
Y ahora cuando trabajamos con Excel, pues vemos que es una hoja de cálculo, precisamente para calcular. Si realizamos a lo mejor operaciones propias de un proceso contable, lo más apropiado sería desarrollarla en Excel y no precisamente en Word. En Word podríamos vaciar la información si así quisiéramos. Sin embargo, realmente no le veo utilidad de, por ejemplo, trabajar en Excel y posteriormente trasladarnos a Word, ya que prácticamente si nosotros lo que quisiéramos sería imprimir la información, podemos hacerlo directamente de aquí mismo desde nuestra hoja de cálculo. ¿Ok? Aquí solamente vemos en esta ocasión en la pantalla las letras desde la A hasta la letra O. Vemos que las filas están numeradas desde el 1 hasta el 20. Sin embargo, no son las únicas filas, ni tampoco las únicas filas, perdón, ni tampoco las únicas columnas que vamos a encontrar en nuestra hoja de cálculo. Me voy a colocar en la celda O1. Aquí estamos, celda O1. Y entonces, si me desplazo hacia la derecha, con las flechitas de mi teclado, vamos a ir avanzando y encontramos que tenemos más columnas. Incluso cuando llegamos a la letra Z, vean cómo se empiezan a combinar las letras. La letra A se une con la letra A se une con la letra B y volvemos a formar un nuevo abecedario con esta combinación de letras. Terminamos con la letra A y comenzamos con la letra B. Y si continuamos, vamos a ver hasta qué columna llegamos en esta versión de Excel. ¿Por qué se Llegamos hasta... pusieron así, maestra? Perdón. Mándame. ¿Por qué se pusieron así después de, o sea, las dos letras en Ah, misma? ok. Porque si no sería una celda repetida. Imagínese que al llegar a la letra Z es principalmente para brindarle más espacio de trabajo. Aquí usted va a tener mucho, mucho espacio para trabajar. Sin embargo, si nosotros lo dejáramos hasta la letra Z, si Excel solamente nos brindara este espacio para trabajar, pues a lo mejor sería un poquito más limitado. Entonces, con la intención de que usted tenga una hoja de cálculo o como me gusta llamarle a mí, una mega calculadora, es que empiezan a hacer las combinaciones de letras. Y para no repetir nombres, imagínese que dijera, esta es la celda A1. Vamos a ponerle aquí para que no se nos olvide. A1. Pero entonces me regreso a la inicial y aquí tengo otra celda A1. Entonces tendría un nombre repetido y me estaría confundiendo. Simplemente es para tener una idea de la referencia. Al momento de hacer esta combinación de letras, pues entonces ya no se nos va a repetir. ¿Sale? Les decía, perfecto. Les decía entonces, comenzamos a ver combinaciones de letras para que nos brinden más espacio y podemos llegar incluso a la columna XFD. Entonces, tenemos un amplio espacio para trabajar hacia la derecha, pero no solamente hacia la derecha. Nuevamente, vamos a ubicarnos aquí. Estoy en la columna A, bajo hasta el número 20. La referencia es A20. Este es el nombre de celda, A20, donde estamos ubicados ahorita. Vamos a colorearlo. Ahí está en color azul. Si le oprimo la flecha hacia abajo, seguimos visualizando más celdas. Otra vez, ¿hasta qué número de celda llegaremos? De fila. Vamos hasta abajo. Veamos aquí. 1.048.576 filas. Entonces, todo esto que ven aquí son espacios donde ustedes podrían introducir información principalmente numérica. Claro que se pueden introducir palabras. Ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, vuelvo a insistir, una de las funciones o la principal función de Excel es que nos ayude a realizar cálculos de forma ordenada y de forma rápida. Hasta este momento, ¿alguna duda de cómo se visualiza Excel? Perfecto. Y entonces, muy bien, gracias. Y entonces cuando trabajamos con Excel, esto es lo que vemos.
Ahora bien, les decía, vamos a ir organizando la información. Por ejemplo, en la tarea de esta semana de plataforma, tenemos una actividad en la cual vamos a recurrir a algunas de las funciones básicas de Excel. Déjenme ver la tarea de la semana. ¿Ok? Como primer punto nos dice, agrega una hoja al libro anexo y cambia el color de la misma. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Lo primero que tendríamos que hacer para pues trabajar la actividad de la semana, pues sería descargar la hoja de cálculo. Aquí la tenemos, actividad número 2. La vemos aquí abajito. Se comienza a descargar y abrimos el archivo. Ok. En esta ocasión les decía, claro que se puede escribir texto. Sin embargo, este texto, por ejemplo, que escribí yo aquí, está por filas. ¿Y qué pasa si yo pongo texto aquí enfrente? Por ejemplo, vamos a poner hola. Pareciera que se cortó la información. Realmente no se cortó, pero la visualización es diferente. Entonces, vuelvo a insistir, podemos escribirlo, pero su principal uso es el desarrollo de tablas, de estadísticas, bases de datos, etcétera. Aquí nos dice, agrega una hoja al libro actual y cambia el color de la misma. Esto que ustedes ven en pantalla, el archivo en sí de Excel también recibe el nombre de libro electrónico. Aquí tenemos un libro electrónico. En esta ocasión, el libro que ustedes están visualizando en pantalla consta solamente de una hoja y la hoja está nombrada, se llama instrucciones. Esta es la hoja donde estoy trabajando. Ahora bien, si queremos agregar una hoja, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta versión de Excel, nos vamos a la parte inferior de la hoja de cálculo. Aquí en la parte inferior, si observamos, tenemos un signo de más. Donde tenemos el signo de más, esto de aquí, le damos clic. Y aquí se agregó una hoja. Nos dice hoja 1. Entonces ya tenemos la hoja de instrucciones y otra más que se llama hoja 1. A este tipo de hoja le podemos cambiar el nombre si así lo quisiéramos. Por ejemplo, le podemos poner de nombre actividad. Actividad o tarea quizás. Hasta ahí ya cumplimos una parte, por ejemplo, de esta tarea. Sin embargo, nos falta la siguiente parte, cambiar el color de nuestra hoja. Esta pestañita le vamos a agregar color. Observen, aquí se ve en color gris, pero vamos a cambiarle el color aquí donde agregamos esta hoja. Le damos clic derecho a nuestro mouse y luego nos dice color de pestaña y podemos seleccionar el color que a nosotros nos guste más. Aquí le puse morado y ahora se ve diferente la pestaña donde está la hoja que acabamos de agregar. Simplemente agregarle color a la pestaña o a la hoja es solamente para distinguir, para resaltar, como quien dice, ¿no? Imagínense que tenemos varias hojas agregadas y entonces a lo mejor es más fácil perder la información. Sin embargo, aquí visualmente ya me voy a la tarea. ¿Por qué? Porque ya está coloreado. Ahora, como pueden darse cuenta, aquí yo agregué varias hojas, tantas que ya ni siquiera se logran ver aquí. La última que se puede ver un poquito es la hoja 8. Si quisiera ver un poquito más, aquí donde tenemos la barra de desplazamiento, los tres puntitos, le doy clic, dejo oprimido y comienzo a reducir la barra de desplazamientos. Esa es una opción. O bien me ubico, por ejemplo, en la hoja 7. Ahí estoy. Vamos a los tres puntitos y vean cómo vamos avanzando. Los tres puntitos en horizontal. Nos ayuda a retroceder, o avanzar hacia la izquierda o avanzar hacia la derecha, dependiendo del lado que oprimamos, ¿verdad? Ok.
me equivoqué, yo no quería realmente agregar tantas hojas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues simplemente eliminarlas. ¿Cómo las eliminamos? Por ejemplo, aquí está seleccionada la hoja 8. Aquí donde está la hoja 8, vamos a dar clic derecho con el mouse. Nos aparece este cuadro. Y aquí donde tenemos este recuadro abierto, seleccionamos la opción eliminar, casi en la parte de arriba. Ahí está. Si se fijan, aparece hoja 7 y hoja 9. Vamos a eliminar la hoja 9. Eliminamos hoja 10, hoja 7. Quiero eliminar varias hojas de manera consecutiva. Pues bueno, vamos a seleccionarlas a la par. Por ejemplo, ahí está seleccionada la hoja 6. Le presiono el botón de control en la computadora en el teclado. Ahí está seleccionada la hoja 5 y la hoja 6. Hoja 4, hoja 3, hoja 2. Ahora, clic derecho sobre la primera hoja que seleccionamos, que es la hoja 6. Aparece el cuadro de diálogo y eliminar. Y si se fijan, ya desaparecieron todas las hojas que teníamos agregadas extra. Perfecto. Ahora nos dice, genera una tabla de datos de 4 por 12, cuyos encabezados sean mes, ingresos, gastos y beneficios. ¿Ok? Entonces, cuando nos dice que creemos una tabla de 4 por 12, vamos a considerar el 4 como la cantidad de columnas y el 12 como la cantidad de filas. Incluso aquí se me hace que nos va a faltar, jóvenes. Hay que hacerle una corrección porque va a ser de 4 por 13. Ahí para que lo tengan en cuenta al momento de hacer la tarea, por favor. ¿Ok? Vamos a ver. Nos dice que a nuestra tabla le vamos a agregar como encabezado mes, ingresos, gastos y beneficios. En la parte superior colocamos mes, ingresos. Para desplazarme entre celdas, recuerden que nos desplazamos por medio de las flechitas del teclado o por medio del mouse. Ingresos, gastos y beneficios. Aquí ya tenemos cierta información. Vamos a imaginarnos que somos quizás dueños de alguna tienda y entonces en la tienda queremos hacer un registro de lo que hemos recibido en cierto mes y de lo que hemos gastado en ese mismo mes. Vamos a comenzar con el mes número 1, que es el mes de enero. Vamos a ver, febrero. Vamos agregando cada uno de los meses hacia abajo. Fíjense las funciones que tiene Excel. Aquí puse enero, voy a borrar febrero. Ok, estoy en una celda. Tenemos este cuadrito muy pequeñito que se observa ahí. Este de aquí. Vamos a darle clic en ese cuadrito y vamos a arrastrar el mouse. Vean cómo es de inteligente la computadora o el programa en sí, que me ayuda a rellenar la información automáticamente. Ya me puso todos los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Lo hace automáticamente para ahorrarme trabajo y no tener que teclearlo todo a mano. Lo podemos hacer, es poca la información, sin embargo, pues esto me ahorra muchísimo trabajo. Vamos a ver. Incluso, jóvenes, aquí le voy a agregar una columna extra que en tu tarea no te lo piden, simplemente para que veas que también se puede hacer consecuencias numéricas. Para agregar una columna, imagínense, ahorita ya tenemos las columnas desde la A hasta la D, pero yo quiero agregar una columna antes de los meses. ¿Qué es lo que hago? Selecciono la columna A, clic derecho y luego le ponemos donde dice insertar. Y ya se movió toda la información. Me agregó la columna de este lado. Voy a ponerle aquí el número de mes. Vamos a ponerle el mes 1 por número.
Otra vez, donde está el cuadrito pequeñito en color verde, seleccionamos y arrastramos. ¿Qué es lo que pasó? En esta ocasión, que es un número, no nos reconoció la secuencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero ¿qué es lo que sí hizo? Me copió la información. Entonces, ¿qué puedo hacer para que me reconozca la secuencia numérica? Le voy a seleccionar. Tiene que poner 1, 2 y luego decir lo que le ponen. Precisamente, muy bien. Tengo que indicarle cómo va a ir mi secuencia. Ponemos el 1, agregamos el 2, seleccionamos las dos celdas contiguas y arrastramos. Ahí está. Ya se fue la secuencia numérica del 1 hasta el 12. Esa es una opción. Otra vez, selecciona las dos celdas contiguas y simplemente arrastramos. Bueno, ahí me faltó una. Otra manera de hacer lo mismo. Aquí, otra vez, donde está el cuadrito, vamos a darle doble clic seguido. 1, 2, seguido. Y se rellena automáticamente. Desde el 1 hasta el 12, ya no tuve que arrastrar todo el mouse. Aquí, insisto, tenemos poca información, pero puede incrementarse. Ahora bien, en el caso de Excel, trabaja con fórmulas. Cuando nosotros trabajamos con la calculadora, simplemente oprimimos teclas. Le pongo el 5, luego pongo la tecla de más, y luego pongo el 4, pongo el signo de igual y me arroja el resultado. En el caso de Excel, podemos trabajar con fórmulas. Las fórmulas son las indicaciones que nosotros le damos para que realice una acción. Les decía, con la calculadora oprimimos 5, 4, el 5 más 4 igual. ¿Ok? Por ejemplo, para introducir una fórmula en Excel, si quiero una fórmula de suma directa, primero abrimos la fórmula con el signo de igual. Ahí está. Introduzco el primer número, 5, signo de más, 4. Aquí es donde le vamos a dar clic en Enter y me hace la sumatoria. ¿Sí? También puedo introducir la información por celdas. Lo que quiero sumar, el 5 y el 4. Esto es lo que quiero sumar. Y entonces introduzco otra fórmula. La fórmula se llama suma. Nuevamente, para cualquier fórmula vamos a utilizar el signo de igual. Signo de igual y le damos la indicación. Suma y seleccionamos estos dos números. Para seleccionar, vean cómo se forma la cruz en color blanco. Seleccionamos, dejamos oprimido el mouse y arrastramos hacia abajo. Le damos Enter y ya se hizo la sumatoria, que viene siendo este número 9. Vamos a colorearlo en naranja. Entonces, esa es una forma de introducir las operaciones en Excel a través de fórmulas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este 9 que no coloreé y este 9 que sí coloreé? Cuando nosotros tenemos la fórmula de acuerdo al contenido de las celdas, la información va a ir cambiando automáticamente. Vamos a suponer que quiero cambiar este 5 por el número 12. ¿Y qué es lo que hizo? Automáticamente, esta celda en color naranja me actualizó el resultado. ¿Por qué? Porque aquí lo que me está sumando es el contenido de las celdas. Si aquí cambiamos, por ejemplo, por 9, me actualiza automáticamente sin que yo vuelva a realizar la operación. Contrario a esto que tenemos aquí. Aquí tengo los valores fijos, el 5 y el 4. Le estoy dando la indicación a Excel de que lo sume. Le damos Enter y se hace el 9. Entonces, esa es la diferencia entre las fórmulas que tenemos referenciadas a una celda a las fórmulas que tenemos por un valor directo. Les decía hace un momento, el signo de igual nos sirve siempre y es el más popular para
introducir cualquier fórmula. Sin embargo, no es el único. Por facilidad de uso, por ejemplo, a mí me gusta más utilizar el signo de más en lugar del signo de igual. Por ejemplo, aquí le pongo más el 5 más 4, enter, 9. Ahí está. Si se fijan, a pesar de que yo introduje el signo de más al principio, me lo transforma automáticamente. Me lo convierte y me lo reconoce como una fórmula. Más suma, súmame estos dos números, cerramos paréntesis o simplemente enter. Aquí también me lo reconoció para poder introducir la fórmula. No crean que aquí yo introduje primero el signo de igual y luego el de más. No, solamente introduje el de más y me lo reconoció como el símbolo para para introducir la fórmula. Vamos a suponer que no quiero esta información que tengo en estas celdas o quiero eliminar las columnas. Selecciono desde donde está la letra, donde se forma el color verde, la flecha negra hacia abajo. Dejo oprimido el mouse y empiezo a arrastrar. Ahí están seleccionadas 3 columnas, clic derecho y eliminamos. Ahora bien, llena la tabla con los meses de enero a diciembre en el campo que corresponda. Utiliza la función aleatorio. Aleatorio.entre para agregar valores entre 50,000 y 9,999 para completar la columna de los ingresos. Al finalizar, convierte a valores y coloca el signo de pesos. Ok. ¿Cómo funciona válgame la redundancia, la función de aleatorio.entre? Vamos a ver, aleatorio.entre. Ahora bien, me dice que introduzca un valor inferior. ¿Cuál es el mínimo valor que puede estar incluido en esta celda? Puede ser desde el número que ustedes decidan, jóvenes. Por ejemplo, vamos a hacerlo ahorita desde el 0. El 0 es nuestro valor mínimo. Y nuestro valor máximo o superior, vamos a decir que es 100. Cerramos el paréntesis o simplemente le damos enter. Aquí está. Me dio un valor numérico de 96. Otra vez, donde se forma esta crucita negra, le voy a dar doble clic seguido para que la función aleatorio.entre se arrastre. Doble clic. Ahí está. Todos estos valores que me acaba de agregar Excel automáticamente son valores que están entre el número 0 y el número 100. Veamos aquí, en el mes de junio tenemos un ingreso de 0 pesos y el valor máximo está aquí en el mes de abril con 99 pesos. ¿Sí? Esto considerando el rango que nosotros decidimos asignarle. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo dejo activa la función aleatorio? Voy a agregar cualquier cosa en cualquier otra celda. Voy a agregar la letra L aquí. ¿Qué pasó? Se movieron los números. Vean, aquí actualmente tenemos el número 9. Ahí está. Vamos a agregar otra letra, F, enter. Cambió a 99. K. Cada vez que oprimo la tecla de enter, me está cambiando esa información. ¿Por qué? Porque es como si le estuviéramos dando la instrucción en repetidas ocasiones. Por eso cambia. Cada vez que realizo un cambio o que Excel reconoce un cambio, está moviéndose estos valores. Si me quiero quedar con los valores fijos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos la información. Ahí está. Copiamos. Para copiar, puedes hacerlo con clic derecho. Le damos donde dice copiar. Y luego nos ubicamos en la celda desde la cual queremos comenzar a copiar. Por ejemplo, aquí donde tenemos el 82, es la celda C2. Clic derecho,
Y luego tenemos pegar, la función de pegar. Nos vamos a donde dice 1, 2, 3. Aquí está la información pegada como valores. Cada vez que haga un cambio, ya no va a cambiar esta información. Vean, letra K, Enter, se quedó en 63. Letra M, se quedó en 63. Ya no hay cambio. ¿Por qué? Porque ya decidimos pegarlo como valores. Entonces, esta es una de las funciones. En el caso de ustedes, la función aleatorio tiene que estar entre valores de 50 y 99,999. ¿Ok? Este es simplemente de manera de ejemplo. Ok, ahí ya pegamos como valores. Nos dice que agreguemos el símbolo de pesos o el signo de pesos. Una pregunta, maestra. ¿Por qué Dígame. son diferentes los números? Los números no son múltiplos ni son nada. ¿Por qué salieron diferentes? O sea, ¿en qué se basa en que sean esos números así diferentes de cada mes? Ok, la instrucción que le dimos a Excel es genérame un valor al azar, pero simplemente la única condición que le pedimos fue este valor al azar tiene que estar entre 0 y 100. No le dimos instrucciones de que nos diera algún múltiplo, no le dimos más instrucción, simplemente la función que utilizamos de aleatorio.entre lo que nos ayuda es a generar este valor aleatorio, es decir, cualquier número que esté contenido entre los valores de 0 a 100, ¿sale? Es por esa razón, en Ok, este caso, gracias. en este caso en particular. Ok, vamos a ver, ya tenemos nuestros valores. De igual manera, nos dice que coloquemos el signo de pesos. Habrá quienes, pues digan, bueno, le tengo que colocar dato por dato. Y entonces comencemos, nos seleccionemos en la celda 1 y luego le pongamos el signo de pesos y Enter y demás. Sin embargo, pues esto puede llegar a ser cansado. Entonces, ¿qué opciones nos da Excel para que hagamos estos movimientos? Otra vez, seleccionamos la información, nos vamos al menú Inicio y aquí tenemos diferentes formatos. Entre ellos, quiero que vean aquí este espacio que dice número. Me aparece el signo de pesos. Puedo seleccionar ahí donde está el signo de pesos. Otra vez, tengo que tener los datos seleccionados, ya sea toda la columna o bien solamente los datos a los que quiero aplicar el formato. Y seleccionamos el signo de pesos. Ahí está. Ya se agregó automáticamente. Si se fijan, ahora todos los números tienen el signo de pesos automáticamente agregado. Ya no batallo agregando uno por uno. ¿Ok? Lo mismo hacemos ahora con la columna de gastos. Vamos a hacer en esta ocasión gastos ficticios. Como lo hicimos los ingresos del 1 al 100, vamos a generar los gastos también del 1 al 100. Pero acuérdate que en tu tarea los valores son diferentes. Aleatorio.entre, el valor inferior que le vamos a dar es el 1. Bueno, dijimos 0, perdón. Y el valor máximo es 100. Le damos Enter y arrastramos. Doble clic seguido. Ahí está. Vamos a agregarle signo de pesos. Ya quedó. Para convertir en valores, seleccionamos la información. Copiamos, ya sea con el clic derecho o bien con comandos. El comando es la combinación de teclas. La tecla control con la tecla C de circo. Ahí está copiado. Otra vez, ahora con comando vamos a pegar control y V. ¿Qué pasó? No me funcionó. ¿Por qué no? Porque control V me pega, sí, la información, pero no lo hace en valores. Recuerden que tenemos que pegar en valores. Aquí vemos las opciones que tenemos para pegar. Aquí está, 1, 2, 3. Seleccionamos. Ahí me pegó la información con valores. Vamos a calcular la utilidad o beneficio
si nosotros tuvimos estos ingresos y gastos supuestos. Simplemente lo que vamos a hacer es restar celdas contiguas, ¿sí? Vamos a ver, para la resta, abrimos cualquiera de las teclas para abrir una fórmula, ya sea el igual o el signo de más. Yo prefiero el de más. Selecciono la primera celda que tiene el contenido y el signo de menos, agregamos o seleccionamos la siguiente celda. Si se fijan, aquí me aparece en la fórmula referencias de celdas. No me aparece 95 y 24. Me aparece la referencia. Le damos Enter. Ahí está. 95 menos 24. El beneficio obtenido en ese mes es de 71. Para evitarnos hacer esta acción uno por uno, ya ven, me equivoco con las teclas. Ahí está. Para evitarnos hacer esto, aquí tuvimos una pérdida de 3 pesos. Dígame. Así también se arrastra para seguirle para abajo, ¿no, maestro? Sí, se puede arrastrar. Ahí está. Podemos arrastrar. Y ahí ya nos evitamos pues el ir haciéndolo de manera manual. Ahora bien, Maestra, puso el signo de menos, ¿verdad? Ahí, o sea, en, más y luego las celdas y luego ya el signo de menos para hacer esa. sí, sí, para calcular el beneficio o la resta entre los ingresos y los gastos. ¿Sale? Miren, por ejemplo, por lo regular, ustedes pueden ver que cada celda tiene un ancho predefinido. Todas las celdas tienen exactamente el mismo ancho al iniciar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a suponer que la celda quedó un poquito grande. Vamos a suponer que está hasta acá. La verdad es que no tiene sentido que la celda esté hasta que tenga todo este espacio asignado. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Ok, otra vez. En la parte de arriba donde tenemos las letras, vemos que se forma esta especie de cruz que tiene una flecha horizontal. Si le damos doble clic seguido, lo que va a hacer es ajustar toda la columna. Ahí le voy a dar doble clic seguido y ya me ajustó la información. Aquí en ingresos también lo vamos a hacer. Ahí quedó. En por ejemplo, que nos quedaba chiquito, otra vez doble seguido y se ajusta al mes más largo. No sé si septiembre o noviembre, pero se ajustó automáticamente la información. ¿Ok? Ahora bien, el formato como tabla lo podemos hacer manual. Desde el menú inicio, aquí tenemos, por ejemplo, para resaltar los bordes. Quiero resaltar todos los bordes, selecciono esto. Quiero que el encabezado me aparezca en negritas, coloreamos aquí con negritas. Cambiamos el tipo de letra al que a mí me parezca apropiado. ¿Ok? Quiero que el encabezado aparezca de otro color. Vámonos aquí mismo en el menú inicio. Si vemos aquí tenemos como un botecito de pintura, color de relleno. Esto nos va a ayudar a rellenar las celdas. Y seleccionamos el color que a nosotros nos agrade. Y ya está. Esta es una de las formas en las que puedes darle el formato de tabla. Vamos a ver. Otra de las maneras, ¿cuál es? Seleccionamos todas las celdas, en este caso desde la H1 hasta L13. Ahí están seleccionadas todas. Vamos aquí a menú inicio, dar formato como tabla y tenemos varios diseños predefinidos. Selecciono el que más me agrade. Vamos a suponer que me agrada
Este de aquí. Ay, ya no se vio cuál. Inicio. Formato como tabla. Este que tenemos aquí. Me pregunta dónde están los datos contenidos. Me pregunta si es desde la celda H1 hasta la L13. Le damos a aceptar. ¿Y qué es lo que pasó? A toda la tabla le dio el formato que queríamos. Ahí está. Vamos a suponer que quisiéramos agregarle aquí, digo, en este caso no es la situación, pero vamos a suponer que quisiera agregar un dato 13. Enter. ¿Qué es lo que pasa? Si observamos aquí, automáticamente se coloreó. Dato 14, dato 15, 16, 17. Y acá, aunque yo le hubiera puesto ese diseño, vamos a hacerlo. Vamos a ponerle colores así contiguos. Vamos al menú inicio. Selecciono esta brochita y comienzo a seleccionar. Ahí está, me dio el formato. Si yo agrego aquí 13, 14, 15, 16, no me pone el formato tal cual. Vean que hay cosas que sí hizo, pero hay cosas que ya no hizo la tabla. Por ejemplo, el 13 sí me lo colocó de color, me lo respetó en color blanco, el 14 en celeste, pero hablando de los bordes que le pusimos en color negro, solamente lo puso en columna. En filas no me marcó los bordes. De igual manera, aquí donde tenemos los meses, no se coloreó la información. Vamos a ver si le agrego aquí más información, lo hace. Enero, febrero. Ok, me sigue coloreando, pero una vez más, solamente aparece información, perdón, aparece el formato en columna. En fila no se respetó el formato. Entonces, esta es una de las ventajas de trabajar este tipo de tablas. Disculpe, ¿cómo lo puso copiar y pegar de este lado o cómo fue la Ah, diferencia sí. de una de otra? ¿Cómo copié y pegué la información? Simplemente Sí, seleccionando. Dígame. o sea, ¿y por qué la diferencia de esta y aquella? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Esta está seleccionada? Sí, ok. Bueno, aquí una de las diferencias es que simplemente lo que le quería mostrar era que tenemos diferentes formas de trabajar en Excel. Podemos hacer las cosas de manera manual, como lo hicimos aquí agregándole color a cada una de las filas, o podemos simplemente agregar un formato como tabla en el cual todo el formato se va a ir agregando o se va a ir copiando a cada una de las líneas que coloquemos abajo, ¿sí? Aquí podemos colocar más números, por ejemplo. Podemos extender nuestra tabla. Aquí llegué hasta la numeración 406. Y si se fija, este formato se arrastró hasta el 406 por completo en cada uno de los campos, en el número, en el mes, ingresos, gastos y beneficios. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba aquí? ¿Verdad? 15, 16, ahí está. De igual manera, podemos recorrer la información. Sin embargo, el formato tal cual no se pasa en esta opción 1. Que ojo, les vuelvo a decir, cualquiera de las dos opciones son válidas. Cualquiera de las dos opciones funcionan. Sin embargo, aquí lo que te estoy mostrando en este lado, en esta tabla que estoy seleccionando, es que es una de las características o de las funcionalidades que te brinda Excel. Nada más eso. Esta es una de las opciones que te brinda para trabajar. Y mira, si observamos aquí, ¿qué más nos aparece? Aquí donde está el color,
Cuando bajamos, me aparece número, mes, ingresos, gastos y beneficios. Es muy común que cuando trabajamos con Excel y con gran cantidad de datos, ya no sepamos qué información contiene cada columna. Sin embargo, cuando utilizamos el formato como tabla, los encabezados me llegan a aparecer en donde originalmente iban las letras. Y entonces siempre voy a saber qué capturar aquí en esta celda. Ya sabemos que es el mes, enero. Febrero, ingresos. ¿Cuántos ingresos hubo? 100. Ya nos da una idea de lo que podemos capturar aquí, porque el encabezado se traslada a lo que vienen siendo las letras. En el caso de esta otra tabla, la que hicimos de manera manual, ¿qué es lo que pasa si seguimos bajando? Voy a bajar, voy a bajar. Si quiero capturar información aquí, si observamos, aquí tengo la letra B, la letra C, la letra D y la letra E, pero realmente no sé qué lleva en este campo. ¿Por qué? Porque al desplazarme por la tabla se perdieron los encabezados. Entonces, ese es uno de los beneficios que nos brinda trabajar con este tipo de tablas, que le vuelvo a insistir, simplemente son funciones y características que para algunos son útiles y para algunos otros no van a ser tan útiles. Es solamente para que las conozcamos, ¿sale? Ok, maestra. Déjenme eliminar esto. Ahí está. Ahora bien, ya que tenemos esta información, realiza una gráfica de barras que compare los beneficios mensuales. ¿Ok? Ahora vamos a realizar un gráfico. Podemos realizar diferentes tipos de gráficos aquí. Podemos realizar un gráfico que compare los ingresos. Si quiero este gráfico, me voy a quedar solamente con esta información. Vamos a insertar. Y aquí tenemos los diferentes tipos de gráficos que podemos realizar. Podemos realizar gráficos circulares o de anillos, gráficos de barras, gráficos de dispersión o de líneas con puntos. Aquí hay algunos gráficos que ya están predeterminados y te van recomendando también. En esta ocasión vamos a realizar este tipo de gráficos, el de barras. Insertar, gráfico de barras. Y aquí tenemos barras verticales y barras horizontales. Aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, selecciona el tipo de gráfico que usted considere apropiado. Y aquí tenemos los ingresos. Le damos donde dice diseño gráfico y tenemos diferentes opciones de mostrar la información en el gráfico. Por ejemplo, en esta me gusta más. ¿Por qué? Porque me aparece el número. En enero, los ingresos fueron de 95. En febrero, de 11 pesos. En esta ocasión, ya desapareció con este diseño. Este otro diseño también lo tiene. Y aquí podemos ver diferentes diseños y ya usted va seleccionando el que más le agrade, insisto, ya sea visualmente o por la información. A mí me gustó más este por la información. ¿Ok? Ahí está. Y entonces aquí podemos comprobar. Si queremos hacer un análisis de la información, en base a esta información de los ingresos, podemos deducir, por ejemplo, que el mes de enero fue donde hubo mayores ventas, ya que se registraron ingresos por 95 pesos. Por otra parte, en el mes de septiembre, los ingresos fueron mínimos, solamente hubo un ingreso de 3 pesos, de acuerdo a esta información que estamos visualizando. Ahora bien, si queremos, por ejemplo, realizar una comparativa de los gastos por mes, tendríamos que seleccionar el mes y los gastos. Insertar. Otra vez, buscamos el gráfico. Vamos a hacerlo en horizontal.
Aquí está. Maestra, una preguntita. ¿Cómo seleccionó una columna y despegarla y seleccionar otra sin que se, sin que se... Sin que fueran contiguas. Sí, exacto. Ok. Desde donde está el encabezado de mes, seleccionamos. Para la primera no hay dudas, ¿verdad? De cómo seleccionamos. Ok. Aquí, cuando terminé de seleccionar la primera columna, presionamos la tecla de control. Con la tecla de control presionada, comienzo a seleccionar la siguiente. Aquí, donde aparece la crucita en blanco, selecciono y ya está. Cuando dejo de seleccionar, o de desplazar el mouse, dejo de oprimir la tecla de control. Ya se quedan seleccionadas las dos celdas, las dos columnas no contiguas. Y ahí está, tenemos un gráfico de barras horizontales para los gastos. Nuevamente, aquí visualmente ya podemos ver que en el mes de mayo hubo mayores gastos. Vemos también que en el mes de agosto los gastos fueron menores. Sin embargo, la información es difícil de interpretarla. Si la quiero interpretar mejor, nos vamos a diseño gráfico y podemos seleccionar alguna de las opciones que me brinde mayor información. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, ya podemos ver. En el mes de mayo los gastos fueron hasta de 95 pesos. Y en el mes de agosto los gastos fueron mínimos solamente de 7 pesos. Nuevamente tenemos diferentes opciones para ver el gráfico. Podemos ensancharlo. Ahí está. Vamos ahora a comparar el mes con los beneficios o las utilidades. Nuevamente, menú insertar. En esta ocasión vamos a intentar hacer un gráfico circular, aunque no estoy tan segura de cómo quede por la cantidad de datos. Solamente es para que vean los tipos de gráficos que podemos realizar. Aquí tenemos la opción de gráfico circular. Aquí está, tenemos el diagrama de pastel para los beneficios. Ok, diseño gráfico. Y otra vez nos brindan opciones para trabajar el pastel, dependiendo de lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ya se trata de que cada quien vaya buscando. Miren, aquí me lo mostró en porcentual. Aquí me muestra el mes incluso dentro de la rebanada. Lo malo es que estos se quedaron en color blanco. Podemos seleccionarlos y podemos cambiarle el color. Claro que ahí ya tendría que ser manual únicamente para los que no alcanzamos a ver, ¿verdad? Entonces, este es otro tipo de gráfico que puedes utilizar en tus trabajos, ¿verdad? Presentaciones. Esta información incluso podrías hacer un informe. Imagínate que trabajas para una empresa y entonces tú quieres hacer un resumen de los ingresos, los gastos y los beneficios que se obtuvieron y entonces lo trasladas a un PowerPoint y ya está la información, más presentable de alguna manera. Ahora, prácticamente lo que te pido en la tarea es realizar una tabla. Ojo aquí, vuelvo a insistir, los ingresos y los gastos aquí fueron mínimos de 1 hasta 100 pesos. Pero en la tarea pues existe un rango de datos diferente, ¿verdad?
desde 50,000 a 99,999 para lo que vienen siendo los ingresos, para los gastos desde 30,000 a 60,000 pesos. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Si queremos un valor promedio, es decir, pues sí, ¿cuál fue el promedio de los ingresos de todo el año? Queremos representar toda la información del año en un solo valor numérico. Entonces podemos utilizar la función promedio. Para calcular el promedio desde Excel tenemos dos opciones. Por ejemplo, aquí solamente voy a seleccionar los números desde el 95 al 73. Ya están seleccionados. Y quiero que observen la parte de abajo. Aquí tenemos un resumen de la información. El promedio de los ingresos es de 48,75. Los datos que están seleccionados son 12. La suma de esos datos son 585. Entonces, en el año tuve un ingreso total de 585 pesos. El promedio de mis ingresos fue 48,75. Quiere decir que la mayoría de las veces, pues estuve rondando en este valor. Entonces, ese vendría siendo una forma de calcularlo. Si se fijan, es muy fácil. Sin embargo, si yo quiero que aparezca fija, entonces podemos incluirlo aquí, promedio, suma. Vamos a poner la suma arriba. Vamos a ver la función suma. Seleccionamos los datos, Enter, 585. Vamos a calcular el promedio. Seleccionamos los datos al cual queremos calcular el promedio, Enter. Ahí está. Los mismos datos que obtuvimos hace un momento. Quiero hacer lo mismo para gastos y beneficios. No hay necesidad de que volvamos a teclear toda la fórmula. Simplemente seleccionamos. Ahí están seleccionados los dos. Otra vez, desde el cuadrito verde, donde se forma la crucita negra, arrastramos hacia la derecha. La suma de los gastos es de 471. El promedio de gastos anual es de 39,25. Los beneficios, la suma total de los beneficios es de 114 pesos. En el año tuvimos esa utilidad. El promedio de utilidad es de 9 pesos con 50 centavos. Aquí ya se calculó automáticamente gracias a la fórmula. Otra manera de calcular la suma y el promedio esta es la celda en la cual queremos colocar la información. Nos vamos a los menús de arriba. Aquí tenemos menú de inicio y observamos de este lado. Tengo el símbolo de sumatoria. Aquí en la opción de sumatoria no solamente nos sirve para sumar. Si lo oprimimos directo, nos va a sumar los datos que están arriba. Sin embargo, también tenemos otras opciones. Vamos a ver. Le doy clic en la flechita. Puedo sumar, puedo calcular el promedio, puedo contar los números, puedo calcular el máximo o el mínimo. Entonces, vamos a seleccionar suma y automáticamente me seleccionó todo lo que está arriba. Le damos Enter, ahí está. Vamos a calcular el promedio con esa misma tecla. Vamos, le dimos aquí donde está la flechita, promedio. Me seleccionó el que está arriba, tenemos que corregirlo. Entonces borramos el contenido y seleccionamos el correcto. Le damos Enter, 48,75. Entonces, esta es otra manera, a través de la fórmula o de la función de sumatoria. Hasta aquí, ¿alguna duda, jóvenes? No, maestra, todo está bien.
Perfecto. Pues bien. Así es más directo, ¿verdad, maestra? Es más directo con esa. Sí, es más directo. Sin embargo, lo que hace esta función o esta tecla es que te selecciona lo que está inmediatamente arriba. Entonces, nada más hay que tener cuidado. En esta ocasión, por ejemplo, que teníamos la suma aquí, fue lo que me seleccionó por default. Entonces, nada más redirigirlo o corregir de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sale? Tener cuidado con eso. Prácticamente, jóvenes, esto es lo que vamos a hacer de tarea. Obviamente hubieron ligeras diferencias en lo que tú tienes que hacer y en lo que hicimos. Los valores van a cambiar dependiendo de las indicaciones de tu tarea, también el tipo de gráfico, y acuérdate que la parte final es realizar una interpretación de la información obtenida, explicando con tus propias palabras lo que observas según los datos. ¿Ok? Hace un ratito, por ejemplo, a partir del gráfico, nosotros hicimos una conclusión. A partir del gráfico, nosotros pudimos determinar que los ingresos mayores fueron en tal mes, los ingresos menores hubo un ingreso de tanto, y nosotros fuimos explicando. Cuando nosotros obtuvimos más información, que esto no te lo pide en la tarea, pero nosotros pudimos todavía dar más información. Pudimos llegar a la conclusión, por ejemplo, de que en el año tuvimos un ingreso total de 585 pesos y el ingreso promedio fue de 48.75. El ingreso promedio por mes. Los gastos fueron de tantos, los gastos totales fueron de tantos y el promedio de gastos fue tal. Pudimos resumir todo y decir que la realidad es que tuvimos un beneficio de 114 pesos al año, lo que se resume a 9 pesos con 50 centavos por mes. Entonces, toda esta información que nosotros vamos capturando, la parte importante y la parte humana que hasta ahorita, al menos yo no sepa que hace Excel automáticamente, es la parte de interpretación. Excel no me puede decir si a lo mejor para mí este valor es bueno o es malo. Yo soy la que decide, o la empresa es la que decide si el valor es bueno o es malo, dependiendo de la información que tengamos capturado. Entonces, eso es lo que usted va a explicarme con sus propias palabras. La conclusión que me va a agregar. Vamos a suponer que usted ya hizo su tabla, es esta de aquí. Vamos a suponer que tiene su gráfico enfrente y entonces aquí me pone su conclusión. Y empiezo a teclear todas las palabras. Ahorita nada más estoy tecleando al azar. Aquí no se trata de que estemos dando brincos a cada rato. O sea, simplemente vean cómo estoy escribiendo de manera continua toda la información. En el momento en que ya terminé de escribir mi texto, simplemente le damos Enter. Quiero ajustar el texto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Seleccionamos, vamos a ver. Vamos a ponerle esta tecla, ajustar texto, y ahí está. Se puede ir ajustando. Lo quiero ajustar a ciertas celdas. Podemos unir cierta cantidad de celdas. Por ejemplo, vamos a unir estas de aquí, todas estas. En una sola, en el menú inicio, tenemos esta opción de aquí, inicio, seleccionamos, ahí está, ajustamos el contenido, que ya lo perdí, ahí está, ajustar texto, y ya quedó un recuadro para esta información. Me faltó espacio, puedo agrandarlo otra vez, selecciono más celdas, ahí está. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que vamos a ir trabajando el día de hoy. ¿Alguna duda, chicos?
La conclusión es de todo, ¿verdad, maestra? O Sí, de cada recuadro. no, la conclusión es acerca de la información. Es una interpretación de la información. De acuerdo a la información que usted obtuvo para los ingresos y los gastos y los beneficios, usted me va a interpretar, ¿sale? No es, en esta actividad realice esto, esto y esto. No, es una interpretación de la información numérica. ¿Sale? Sí, maestra. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Si ya no hay más dudas, jóvenes, señoritas, aquí damos por finalizada la sesión del día de hoy. Cuídense mucho y cualquier duda me escriben por medio del chat de la plataforma. ¿Sale? Muchas gracias, maestra. Gracias a Gracias, ustedes. maestra. Gracias, Ya profe. va a estar. Hasta ¿Cuándo va a luego. estar Gracias, la maestra. grabación, maestra? Gusto saludarles. Bye, bye. ¿Cuándo va a estar la grabación, maestra? El mismo día de hoy. El mismo día de hoy se sube la grabación, ¿sale? Ok, gracias, maestra. A usted, Buenas hasta tardes. luego.